Buenas noches. La Z101 presenta ahora El Gobierno de la Noche. La Z te oye y te ve. Saludos, muy buenas noches. Gracias por la sintonía con la Z101. Ya son las 11:01 en la noche. Aquí inicia el Gobierno de la Noche, la emisión correspondiente al viernes 26 de abril, año 2019. Un fin de semana largo, Luzón. Como decía un cortecito que andaba por ahí. Un fin de semana largo, ¿Sabe pero una cosa? Los que fines de semana largos son buenos para cuando si la gente tiene suficiente fondo para encarar pero ese fin de semana largo, tú sabes. sí, porque en la casa lo que se hace es gastar. Cuando usted está en casa, Pero se gasta adentro y fuera, o sea, donde quiera se gasta dinero. Sí, Pero en la casa el gasto es más controlado, porque tú tienes un control del gasto. Bueno, Fuera de la casa ahí no hay no control. hay suficiente control. Porque, oye bien la cuestión, porque en tu casa tú decides qué haces, pero fuera de tu casa es probable que tú tengas que interactuar con gente con los cuales tú no le puedes decir, no voy a hacer esto, no voy a gastar aquí. No, Porque hay ya un que problema, estás aquí, ya no, que estamos ahí. que hay un problema de vergüenza y ese tipo de... Pero en tu casa tú dices, no, mira, no podemos gastar esto. Hay un mayor control. Hay sí, mayor hay un mayor control. Hay mayor control. Se gasta, desde que tú sales de la casa, es gasto, Pierdes el control. porque ya tú estás gastando combustible. Sí, claro. Ya eso es un gasto. Cualquier movimiento es un gasto. Claro Mira, que sí. muchas informaciones para esta noche. Y una de ellas es que el acto de inauguración de la 22ª Feria Internacional del Libro Santo Domingo 2019, encabezado por el presidente Danilo Medina, inició con la entonación de los himnos dominicano y puertorriqueño y el estadounidense, a cargo de la Orquesta Sinfónica Nacional, dirigido por el maestro Antonio Molina. Previo a la inauguración de la feria, dedicada este año a Puerto Rico, las autoridades presentes desvelaron el retrato de Virgilio Díaz Grullón, escritor homenajeado en esta versión del evento cultural. Por otra parte, el candidato presidencial Víctor Ito Bisonó, ante la controversia suscitada entre República Dominicana y la Corte Interamericana de los Derechos Humanos sobre la competencia de esta última, advirtió que lo que hay en el fondo es un intento por parte de un segmento en la comunidad internacional de imponer su agenda migratoria por encima de la soberanía nacional. Consideró además que esto, antes que solucionar el drama humano que vive Haití, lo que hará es empeorar aún más la situación, creando tensiones peligrosas y multiplicando la pobreza. La República Dominicana no le ha notificado a la Corte Interamericana de los Derechos Humanos cuál es la posición del Estado respecto a la sentencia del Tribunal Constitucional 256-14, mediante la cual el Tribunal Constitucional dijo que declaró inconstitucionalidad del instrumento de aceptación de la competencia de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, según lo establecido el organismo según lo que estableció el organismo en su última resolución, que fue un tema que tú estuviste tocando anoche. Lo atacamos nosotros de primero aquí anoche. Sí. Esa fue la noticia de hoy. Esa fue la noticia de hoy. El olfato periodístico de uno le dice a uno realmente cuáles son los temas. ¿Cuáles son los temas? Y hoy estuve escuchando todos los programas absolutamente que se producen todo. por la mañana, de hecho, toda el gobierno hora. se pronunció. Claro, y el gobierno hoy, yo te lo dije anoche que será un tema. Sí, sí. Estaba calientito anoche. Y el gobierno hoy se pronunció en rueda de prensa, dirigida por el consultor jurídico del Poder Ejecutivo, sobre el tema. Eso es así. Por otra parte, un hombre fue condenado a 20 años de prisión tras ser hallado culpable de matar a puñaladas a un joven. La sentencia fue dictada por los jueces del Tribunal Colegiado de San Pedro de Macorís. El sentenciado es Jorge Luis Carrasco Alfonseca y la víctima Santiago Soriano, de acuerdo con una nota de prensa de la Procuraduría General de la República, en la cual informa también de otras condenas. La Fiscalía de Santiago informó la tarde de este viernes que está tras la búsqueda de Junior, alias Bustamante,
Io Piquete, quien agredió y amenazó a una entrenadora de baloncesto frente a varias niñas del equipo en una cancha de Santiago. El hecho fue grabado en un video que se hizo viral. Y en la tarde de hoy este joven salió pidiendo disculpas, pero le pasó igual que a alguien que en un momento dado le trazaron una línea que tenía que hablar, pero habló tanto que al final lo dañó. Y el caso de la niña, de la jovencita de 11 años que fue asesinada por otra de 14. De 14, aunque se está diciendo que tiene 12. No, es de 14, es de 14. Yo mismo dije 12 y no, sí, es un error, porque vi el error en una información. Ok. Y en realidad es de 14. Ahora, antes de irnos a la pausa, ¿tú sabes qué implicaciones tiene eso ahora? En la escuela no fue que se dio la pelea, pero ahí fue ahí, comenzó verbalmente en la escuela. La discusión comenzó en la escuela. Luego al salir es que se emburujan, como decimos aquí. Pero ¿qué elementos agravantes hay en este problema? La familia, y con toda razón, pudo darse cuenta en un video de la pelea que hay un hermano de la victimaria que participó también dándole golpe a la obsisa. Wow. Eso número uno. Número dos, que no es menos grave tampoco, un tío de la agresora no solo no desapartó a las jóvenes, a las jovencitas, que debió hacerlo. Claro, porque sino que no permitió que otras personas la apartaran. Ahí hay dos elementos criminales. Sí. Y entonces la familia de la jovencita, decidió actuar en justicia y implicando a esos individuos, que es lo que estoy haciendo mención. Claro que sí. Entonces, esa jovencita le dieron unos golpes bárbaros. Parece que utilizaron también objetos contundentes. Se dice que hasta con una vaina de una bicicleta le dieron. Cuando la jovencita, por joven así, tal vez pudo aguantar, y cuando la llevan a su casa, aparentemente ella no estaba tan mal. Pero empezó a darle un mareo y empezó a sentir mal. Cuando toma la decisión de llevarla, ella murió. Ahí hay un crimen. Pero un crimen grave. Y entonces, en este caso que tú señalas, hay también ya complicidad. No, hay una complicidad. No, pero no hay una actuación directa, porque si el hermano de la victimaria también participó propinándole golpes, entonces ya ese es tan victimario como la otra jovencita. Eso es así. Bueno, vámonos a una pausa. Regreso, continuamos con más del gobierno de la noche. Llévatelo, Félix. 11:10 en la noche, continuamos en el gobierno de la noche. Don Héctor Luzón. Gracias, Roberto Díaz. A pesar de ser viernes y que uno llega a los centros de trabajo un poco gateando, porque los viernes ya las energías, sin embargo estamos con mucha energía. Así es. Así, aquí estamos siempre para encarar esta labor diaria de comunicacional para todo el país a través de este gobierno de la noche, de la Z101. Un saludo a todos nuestros compañeros en los controles, a Félix Aquino, a Mel. Un saludo a esa audiencia que de verdad, este programa tiene una audiencia cautiva. Así es. Y nos siguen siempre, nos escriben, si no venimos se preocupan. ¿Tú sabías eso? Sí. Por ejemplo, sí. Ahora, Félix como que usó un poquito de mala fe el día pasado, porque cuando usted no vino, digo, Luzón se comió unas habichuelas y le cayó. No, digo, pero por Dios, Félix. Lo grande es que mucha gente lo que dicen aquí le creyeron eso y empezaron a preguntarme que qué pasó con esa habichuela. Y yo, señores, pero yo apenas comí habichuela, creo que una sola vez en Viernes Santo y fue comenzando. Pero bueno, el caso es que le agradecemos a esa gran audiencia que de manera fiel nos sigue diariamente en este gobierno de la noche. Así es. Miren, quiero referirme en primer término, siempre trato de abordar un tema internacional en principio que sea relevante, porque estamos en el globo y nosotros somos parte del mundo. Dice don Fafa que esto es una aldea. Es una aldea. Pero lo de la aldea hace muchísimo tiempo que fue definido por Marshall McLuhan. Dijo que el mundo es una aldea global. Y es verdad. Y cuando él lo dijo, no teníamos nosotros ni cuándo accesar a Internet, ni redes sociales, ni Facebook, nada de ese asunto. Ni todas estas redes sociales que tenemos hoy, como Facebook, Instagram, WhatsApp, qué sé yo, todas esas cosas que nosotros tenemos, Twitter, etcétera.
Cuando él dijo eso, que fue por ahí comenzando la década del 80, oígase bien, fue cuando habló de eso, McLuhan se refirió a eso, él tuvo esa visión realmente, de que el mundo iba a ser una aldea global, o lo era. Sí. Pero cuando él lo dijo, eso fue más una visión que otra cosa, porque no había en esos niveles de comunicacionales que tenemos en el día de hoy. Pero ya él lo había vislumbrado. Ya él lo había vislumbrado y de alguna u otra manera ya se comenzaba a sentir el asunto, pero de una manera muy limitada porque no teníamos estos niveles que tenemos hoy de comunicación que hacen posible que en lo que sucede en cualquier parte del mundo al instante sea conocido. Eso es así. A ley de un clic de una computadora, sea conocido en el mundo entero. Esa es la diferencia en el día de hoy. Pero bueno, entrando al tema, Roberto. Adelante. Hoy, el expresidente brasileño tuvo una primera entrevista luego de estar en prisión, una entrevista muy significativa, donde él se refirió a la situación política actual de Brasil y enjuició a los magistrados que lo llevaron a prisión. Y también habló del actual presidente Bolsonaro. Estamos hablando de que el ex presidente brasileño, Luis Ignacio Lula da Silva, él dice que no teme quedar detenido. No teme quedar detenido y que duerme con su conciencia tranquila. Que duerme con su conciencia tranquila. Estoy seguro de que el que no duerme es el juez Sergio Moro, afirmó. Está caliente, Sergio. O construye un partido sólido o no durará. Dijo de Bolsonaro, Pero perdón, sí. Lula está lúcido. Sí, está muy lúcido. Muy lúcido. O construye un partido sólido o no durará. Eso lo dijo da Silva de Bolsonaro. Mientras llamó a la élite brasileña a hacer una autocrítica. Y dijo, no puede ser que este país esté gobernado por una banda de locos. Eso dijo Lula da Silva hoy sobre Brasil. El país no se merece esto. Y sobre todo, la gente no se lo merece. Entonces, el exmandatario y fundador del Partido de los Trabajadores, preso desde abril del año pasado, hace un año, ¿verdad?, por corrupción y lavado de dinero, fue habilitado por la justicia esta semana para precisamente dar su primera entrevista desde la prisión de Curitiba, en la que se encuentra. Casi en el mismo movimiento, el Superior Tribunal de Justicia le redujo la condena y abrió la puerta para su libertad. Pero dijo él, ¿sí? Hay algo que se ve como muy descarado de que a Lula lo apresaron porque tenía toda la posibilidad de ser presidente, Luciano. Claro. Él dijo, no hay problema si nunca más salgo de prisión. Dijo él en sus declaraciones al diario Folha de Sao Paulo, que accedió a entrevistarlo. Tengo la certeza, dijo, de que duermo todas las noches con mi conciencia tranquila. Y estoy seguro de que el procurador Deltan no duerme y que el juez Sergio Moro no duerme. Eso dijo Lula da Silva hoy. Dijo además estar obsesionado con demostrar su inocencia y la farsa montada en su contra, además de desenmascarar a Moro. Porque tú sabes que Moro ahora es el secretario de Justicia del Brasil. Sí. O sea, nombrado por Bolsonaro. Dicen que eso fue un premio. Un pago a su servicio. Sí. Entonces, bueno, que se ve como tan a la clara, así que... Claro. Caramba. Sobre el ex magistrado y actual ministro de Justicia Bolsonaro, o sea, refiriéndose al mismo Moro, ¿verdad? Lula fue punzante. Moro no sobrevivirá a la política. Dijo Lula da Silva. Pero lo está sentenciando. Sí. También expresó sus deseos de que en caso de salir de prisión, hablar con la cúpula militar para hacerle entender, como para preguntarle por qué el odio que le tienen al Partido de los Trabajadores, después de que su gobierno haya recuperado el presupuesto para la Fuerza Armada. Oye esta cuestión. Entonces también afirmó que sigue en prisión. También afirmó que sigue desde la prisión la pelea entre el presidente Bolsonaro y su vicepresidente, el militar Hamilton Mourão, y se manifestó agradecido con el segundo, por lo que hizo. ¿Con el vicepresidente? Sí,
por lo que hizo ante la muerte de mi nieto. Oh, Sí. él fue que le concedió entonces el Él fue permiso. que abogó fíjate, para que le fuera conseguido el permiso y le tiene un mira, agradecimiento. Lula, con sus errores y virtudes Sí, como todo ser sí. humano, fíjate hasta dónde llega una persona que sabe de lo que es un agradecimiento. Ujú. O sea, no dice lo mismo así de Moro, que es el presidente, sino del vicepresidente, que parece ser que quien gestionó y estuvo siempre apoyando de que él pudiera ir al Bueno, velatorio de su nieto. esta cita final de las declaraciones que quiero hacer de Lula da Silva es la siguiente. Él afirmó que Brasil tiene hoy el nivel más bajo de política exterior que haya vivido en toda su vida. Y dijo bromeando que el ex canciller de su gobierno, Celso Amorín, tiene una deuda por haber dejado al actual canciller Ernesto Araújo a hacer una carrera en Itamaraty, nombre con el que se conoce el Ministerio de Relaciones Exteriores de ese país. Bueno, esas son en sentidos generales. Ahora fue fuerte en esa Sí, entrevista. algunas de las declaraciones que ofreció en el día de hoy el expresidente de Brasil en su primera entrevista luego de prácticamente un año en prisión que lleva Lula da Silva. Esas sentencias que prácticamente hace Lula da Silva del actual presidente del Brasil, hay que verle en el contexto de que realmente Lula es un hombre ducho en política. Sí, sí, Un sí, hombre que sí. de obrero metalúrgico se convirtió en el presidente del Brasil, sindicalista de los metalúrgicos. Es una gran, digamos, un logro increíble en el ámbito político. En Latinoamérica hay ejemplos, pero ese es uno de ellos, donde un individuo desde una posición humilde puede lograr con talento, con arrojo, y a través de la Pero lucha política lograr llegar a la presidencia del tú Brasil. sabes que cuando Lula lo apresan y todo, una de las cosas que él más tenía pues cerca de él eran libros, sus libros. Sí, Cuando una persona es detenida y más de la posición de Lula da Silva, a veces vienen las turbaciones, ¿no? La gente suele amargarse. Fíjate con la claridad que él habla, con la sencillez que él habla, aunque sus verdades son bien pesadas. bueno, en otro tema, Roberto, fíjate que anoche bueno, lo dije en el aire ahorita, que nosotros anoche fuimos los primeros En hablar del caso de la que sentencia. estuvimos comentando el tema de la resolución que tomó la Corte Interamericana de los Derechos Humanos Sí. sobre el gobierno del Estado Dominicano en lo que tiene que ver con decisiones tomadas, en este caso, por el Tribunal Constitucional con relación a los asuntos migratorios que ha estado enfrentando la República Dominicana en los últimos tiempos. Hoy, pues, este tema ha copado los medios de comunicación, todos los hacedores de opinión pública, por decirlo de alguna manera, han estado tocando este tema en primer término. Sí. Y hoy el gobierno del presidente Danilo Medina, pues prácticamente se vio en la necesidad de realizar una rueda de prensa aclarando algunos puntos con relación a estas decisiones de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos. Entonces el gobierno dominicano dijo que su ausencia de las audiencias, recuerda que ellos estuvieron diciendo que el gobierno no ha estado presente en alguna de las audiencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, cuando se ha tratado el tema migratorio y la decisión, lo que tiene que ver con la decisión que había tomado el Tribunal Constitucional. Entonces el gobierno hoy dijo que eso se ha debido a que acataron la sentencia. Dice que su ausencia de las audiencias de la Corte, de esa Corte Interamericana, se debe a que acataron la sentencia del Tribunal Constitucional y que no constituye una afrenta a la Corte, sino que ellos acataron la sentencia. Si ellos acataron la sentencia del Tribunal Constitucional, entonces sería una contradicción que ellos vayan allí a una Exacto. audiencia donde precisamente lo que se está ventilando es desconocer, como de hecho han desconocido aquella decisión del Tribunal Constitucional. La sentencia 256-14. Sí, la del 14, Sí. exactamente. Dice que esa ausencia no representa una afrenta a la Corte, como señala ese mecanismo. Pues esto por parte del gobierno dominicano. Y afirmó que ha seguido participando en audiencias y reuniones de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos,
que no es únicamente un órgano de Convención Americana de Derechos Humanos, sino también un órgano de la Carta de los Estados Americanos. Por otra parte, destacó que la relación entre el gobierno dominicano y la comisión, o sea, entre la comisión y la República Dominicana ha sido fructífera y reconocida por la propia comisión. Al destacar que el asunto de la nacionalidad, esto es importante, el gobierno dijo, como tenía que hacerlo, que el asunto de la nacionalidad, el otorgamiento de la nacionalidad, compete únicamente al Estado Dominicano. Entonces el consultor jurídico Flavio Darío Espinal reiteró el compromiso de la nación con la defensa de la democracia y el Estado de Derecho, así como con la protección de los derechos humanos. Para mí la parte central de esa rueda de prensa es eso que afirmó ahí. De que solo compete al Estado Dominicano el otorgamiento o no, la decisión de otorgar o no la nacionalidad dominicana. Porque recordemos un episodio, Luzón, que creo que fue el año pasado, no recuerdo si fue la misma Corte Interamericana de los Derechos Humanos, que estaba hablando acerca de la migración segura, que hubo de hecho una sentencia que armó un gran revuelo en diferentes países, donde también República Dominicana tuvo que plantear una posición, cuando de hecho el canciller había como tomado una acción en cuanto a eso. No sé si tú recuerdas ese tema. Sí. Es un tema bastante espinoso que la República tendrá que seguir, la República Dominicana tendrá que seguir enfrentando. Entonces aquí dice eso, que la nacionalidad es un atributo soberano e irrenunciable del Estado Dominicano, de la República Dominicana. Sobre la resolución de la Corte de atribuirse competencia, oye lo que yo estaba diciendo anoche, que era grave, lo que yo te decía, esto es grave. Claro, y enfatizarse sobre eso. Sobre la resolución de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, de atribuirse competencia para conocer los casos que tengan que ver con la nacionalidad, el gobierno dominicano reiteró que la definición de la normativa sobre la nacionalidad es un atributo soberano e irrenunciable del Estado Dominicano, el cual aplica de manera objetiva e imparcial sus disposiciones constitucionales y legales sobre esta materia. Eso dijo el consultor jurídico a nombre del gobierno dominicano en el día de hoy. Es una sorpresa, eso fue precisamente en una sorpresiva rueda de prensa que lo dijo el consultor jurídico. Agregó que lo anterior ha sido reconocido por otros organismos y agencias internacionales, así como por diferentes actores nacionales e internacionales que le dan seguimiento. Este tema es un tema que va a seguir, digamos, en el tapete internacional, en lo de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, por lo que el gobierno tiene que seguir alerta. El gobierno dominicano, el Estado dominicano, debe seguir alerta porque vendrán otras situaciones. Ya esto es el inicio, o el reinicio más bien, de una serie de ataques que podrían venir de parte no solo de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, sino de otros mecanismos que, como ya tú sabes, que se han estado refiriendo a este tema, a los problemas migratorios de la República Dominicana, fundamentalmente frente a los haitianos, que es la migración mayor que tiene la República Dominicana y que llegan a la República Dominicana totalmente indocumentados, porque no hay mecanismo en Haití para documentar a estas personas de sus documentos. Eso es parte también de lo que ha ocasionado de que los procesos de regularización que se han dado, el Plan Nacional de Regularización de Extranjeros que se ha dado en la República Dominicana, también haya tenido grandes dificultades en su aplicación, porque estos individuos no poseen documentación, no poseen identificación. Entonces, no solo vienen a la República Dominicana sin documentos, lo que dificulta el plan de regularización, sino también que pueden delinquir, pueden hacer cualquier cosa y tú no tienes manera de cómo
localizarlo, de cómo identificarlo. Y eso es un gran dolor de cabeza para la República Dominicana. Eso es lo que no ven estos organismos internacionales y quieren permanentemente echar esa carga hacia la República Dominicana. En ese Plan Nacional de Regularización que realizó la República Dominicana no hace tanto tiempo, hace un par de años, el país gastó muchos millones de pesos. Sí. O sea, y lo hizo y se reconoció que ningún país del mundo con una migración numerosa como la tenemos nosotros, que es una situación muy especial, ha hecho el gasto y ha hecho lo que hizo la República Dominicana. O sea, nadie ha hecho eso en el mundo con relación a una migración como lo ha hecho la República Dominicana. Sin embargo, el país todavía, con esta misma resolución y este mismo comunicado de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, sigue recibiendo ataques feroces que no buscan otra cosa. Pero cuando un mecanismo internacional te dice a ti que ellos han decidido conocer lo relativo al otorgamiento de la nacionalidad que debe otorgar la República Dominicana, ya eso es un asunto bastante grave, donde uno entiende que ellos se han pasado de la raya en su resolución. Estamos de regreso en el Gobierno de la Noche, ya son las 11:30, momento de conversar con el pueblo. Pero antes de pasar con el pueblo, un minutito, Luzón. ¿Sabes que se han dado a la tarea algunos jóvenes, y es triste, lamentable, porque todo aquí se convierte como en una moda o tendencia, como decimos popularmente, de desafiar a la policía? ¿Tú recuerdas el día pasado el jovencito aquel que salió amenazando de que iba a salir a atracar y de que le iba a dar el plomo, Sí, después lo mataron. No, a ese lo agarraron. La policía, en una gestión rápida, apresó a ese individuo. Que yo me preguntaba después del apresamiento, ¿qué? También salió otro, precisamente con un arma exhibiéndolo a través de las redes sociales. Sí. Uno se pregunta, ¿con qué facilidad estos jóvenes consiguen esas armas? Porque son armas poderosas, ¿eh? Bueno, acuérdate que ellos matan para conseguirlas. Sí. Y entonces, exhibirlas sí en las redes sociales en un franco desafío a las autoridades. Es como que si no existieran las autoridades. Exhiben sus armas, desafían a las autoridades. Y te decía del joven que cometió este grave error de regar petróleo en una cancha donde unas niñas estaban practicando con una entrenadora en Santiago, y tirarle hasta una botella. Él sale esta tarde en un video, claro, él pide disculpas, pero él utiliza una frase: yo no me voy a entregar. Hermano, lo mejor que usted puede hacer es entregarse. Y si tiene algo que aclarar, aclárelo con las autoridades. Porque él mismo lo reconoce y dice, yo lo hice mal y le pido disculpas a los padres, a este, a aquello, pero no me voy a entregar. No. Si las autoridades te están llamando y usted no tiene nada que esconder. Y si realmente te está disculpando. Te estás disculpando. Vaya, termine de ser sabio completo. Ya que usted si tiene el valor de disculparse y todo eso y tratar de aclarar algunas cosas, porque de todas maneras se pasó. Porque ahí habían unos niños, unas niñas, había una maestra. No era el modo de usted supuestamente exigir su derecho, lo que usted entiende que era como derecho suyo, de también poder practicar. No era la manera de resolver las cosas. Y es una problemática que tiene la República Dominicana en este sentido, de resolver los conflictos interpersonales. La gente no sabe hablar, ni jóvenes ni adultos. Porque ayer mismo veía también en una información donde un taxista de Uber rozó un vehículo y le quitaron la vida. Vi esa información. Sí. Entonces, que hemos estado hablando bastante acerca de la agresividad, de la impulsividad que estamos exhibiendo nosotros como dominicanos, que es algo terrible. Y hemos estado hablando bastante de la violencia, de cómo se ha venido manifestando, la violencia verbal, la violencia física, todo. Y esto da, que diría alguien, que da miedo. Bueno. La gente por cualquier cosa explota.
Es difícil. Vamos a conversar, quise plantear esto antes de pasar con el público, pero ya está ahí nuestro público. Buenas noches, Gobierno de la Noche. Buenas noches. Saludos. Le habla Brito Aquino desde La Caoba, en Adelante. Dominicana y el mundo. Adelante. Cárcel para esos sicarios del caso de las niñas, psicópatas y verdugos. Y a lo menos por 4 meses de sueldo mínimos. Bueno. Gobierno de la Noche, buenas. ¿Cómo que se llama? Buenas noches, David Volques de Barahona. Adelante, Volques. Agradezco la responsabilidad que han tenido ustedes en desentrañar el problema latinoamericano. En Brasil, Allanio Cuadro, cuando hizo relaciones con Cuba, con la Unión Soviética, a Joao Goulart, democrático, lo tumbaron cuando tumbaron a Juan Bosch. Tumbaron a Ilía en Argentina, Arturo Ilía, y tumbaron a Allende para imponer el saqueo, el neoliberalismo, como dice el presidente de México, que han empobrecido nuestro país. Cuando Lula entra a la presidencia, Lula pasa a ser BRICS, Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica. La nueva geopolítica mundial, que Trump no puede pararlo. Usted nada más tiene que ver que no hay un solo vehículo ya que circule, Blue Bird, Internacional, Chevrolet, cayó, porque $67 de cada 100 lo emplearon para la guerra. Y no, la guerra no la quiere nadie. Gobierno de la Noche, buenas. Buena. ¿Quién nos habla? Habla Benito Enrique Moreta de Bonao. Adelante, Moreta. Sectores con todos sus derechos dicen que aquí no hay una dictadura. Es verdad que este país está viviendo una dictadura aférrima, porque el que no es milita no puede comer en República Dominicana. Gracias. Gobierno de la Noche, buenas. Buenas. ¿Quién nos habla y desde dónde? Juan Francisco desde Villa Duarte. Adelante, Juan Francisco. Ustedes no sé si ustedes se han enterado de un accidente que sucedió ahora mismo casi. ¿A dónde? En el tramo Baniazua. 5 personas perdieron la vida. ¿Cómo? Bueno, vamos a confirmar ¿Usted eso. tiene algunos otros datos con relación al hecho? Ah, no, se se cayó, cayó, se lamentable. cayó. Ojalá alguien nos llame Sí. rápidamente ahorita sobre Para los minutos que nos confirmar eso. quedarían con relación a ver si tienen otros datos con respecto a ese accidente. Gobierno de la Noche, buenas. Buenas. Buenas noches. ¿Quién nos habla y desde dónde? Hello. Buenas. Yo tengo 4 niños sin declarar y aquí en la provincia de Altagracia no me lo quieren declarar de ninguna manera. Que no se lo quieren declarar. ¿Aló? Se fue. Hello. ¿Qué edad tienen los niños? Bueno, uno tiene 13, uno 15, 18 y 21. Pero le han dicho por qué que no se lo quieren declarar. Dicen porque no tengo el papel del hospital donde nació. El papel de la clínica. Ah. Tú sabes que la Junta decidió hace un par de años, la Junta Central Electoral, de poner un libro en las clínicas. Sí. Sí, eso es, claro que eso es antes, pero que yo dije que precisamente tratando de evitar todas esas situaciones de jóvenes, pues esos son jóvenes ya. Son jóvenes. Algunos ya tienen 15. categoría de adultos. Hay uno que tiene 21. La Junta decidió hace un tiempo, hace un par de años, tener un libro abierto en la clínica para ese tipo de cuestión. Bueno, es complicado, un poco complicado. Buenas noches. Bueno, yo estoy en dinero ahora mismo, sentado tranquilo. ¿Me quieren escuchar? ¿A lo que dijo? No se entiende. Buenas noches. Muy buenas noches, ¿cómo están? Saludos, doña Tengo María. bastante gripe, pero vamos a hacer el aporte. La verdad que es muy preocupante la situación que vive nuestro país, que se cuela de décadas y décadas y décadas sin régimen de consecuencias, sin aplicación de justicia. Vivimos como los chivos sin ley y el que siembra viento cosecha tempestades. O sea que por un grupito no asumir responsabilidad y quieran siempre estar impunes, hayan logrado que una justicia no se imparta en lo más mínimo. Miren lo grave que estamos viviendo ahora. Llévatelo, Félix. 11:39 minutos en la noche. Continuamos en el Gobierno de la Noche, como siempre, analizando las principales informaciones nacionales e internacionales. Tenemos información sobre el accidente, Héctor. Vamos a ver. Héctor está tratando de conseguir datos
de este accidente que... Hay unos datos que han enviado, vamos a chequear. Él dice que me mandó algo en WhatsApp. Bueno, Pero sería no bueno veo, llamarlo, no ¿verdad? veo los datos que dicen que me enviaron. Pero no, es posible que aunque sea 1 minuto, 2 minutos antes de terminar el programa, pues tengamos los detalles. Alguien que nos pueda del llamar accidente. al Sí. 549-4989 en cuanto a Sí. ese accidente que nos dicen. Bueno, pero si es Galvez, Robinson, Sí, que se ponga en contacto con nosotros directo acá Exacto. o nosotros le llamamos. sí. Galvez, escríbeme para llamarte y así hacer el contacto Vamos más a ver, directo. sí, vamos a ver si hacemos el contacto para ver si él tiene alguna información. Tenemos un invitado esta Tenemos noche, un Héctor. invitado, sí, Galvez, tú tienes los detalles del pero- accidente pero- para pasarte al aire. Vamos a ver si tiene los detalles. A ver si... Pero Estamos que- tratando de pero- confirmar sí, un pero- accidente escucha, a mí no me que llegó se ese nos WhatsApp. ha hablado, donde supuestamente hay personas fallecidas, 5 personas fallecidas. Pero queremos confirmar, porque esta es la Z101. Vamos a llamar a Galbert, dame el número de él para pasárselo a Fe. Lo que pasa es que él envió. Pe- Vámonos con Carlos. Vámonos con Carlos entonces. Vámonos con Carlos Márquez, que ya lo tenemos aquí, candidato a diputado por varias organizaciones políticas, entre ellas el Partido de los Trabajadores Dominicanos. ¿Qué otras organizaciones te van a postular, Carlos Bueno, Márquez? Como candidato a diputado por la circunscripción número 1 de Santo Domingo Este. Está el conjunto de partidos de Todo Podemos, probablemente de lo cual el PTD forma parte. Está el Partido de la Liberación Dominicana. Está el PRD, que también estaba haciendo diligencia para darnos apoyo, pidiéndonos que nosotros accedamos a ir en su boleta. O sea, varias organizaciones. Pero lo que nos motiva a venir ahora en este momento... Carlos, pero Sí. antes de usted cruzar a este momento, Sí. cuando hay tantas ofertas así, al final cuando usted se decide por una, los otros no se sienten como traicionados. Veo que usted es muy querido, muy amado en lo que tiene que ver en el círculo político de forma general, porque todo el mundo quiere que usted se vaya con ellos. Bueno, el asunto es que uno, igual que ustedes, tantos años, o sea, tengo más de 40 y pico de años trabajando en medios de comunicación, Ok. o sea, de los cuales 30 y pico fueron en televisión, y todavía seguimos siendo reporteros, escribiendo, militando permanentemente en partidos políticos, llevándonos bien con la gente, o sea, entonces eso trae como consecuencia que cuando uno decide participar en actividades ya directamente, porque no lo habíamos hecho de manera decidida en ninguna oportunidad, ahora sí, porque ya nosotros explicamos en días pasados y estamos explicando que somos el diputado, nos denominan diputados 5G, porque vamos al Congreso a llevar proyectos de leyes para 5G. para que se haga inversión en ciencia, Ok. investigación y tecnología, para que se haga aquí la primera revolución tecnológica industrial, para que aquí se haga una revolución de la enseñanza, o sea, a llevar proyectos específicos, proyectos de leyes. No es llegar al Congreso a decir corroboro, levantar la mano, ni para estar mudo allí. No, es para investigar, para hacer la labor real que establece la misma ley que debe ser el desempeño de un congresista. Usted habla de la revolución de la enseñanza, pero ya tenemos la revolución educativa. Sí, la revolución ¿Y educativa entonces? enseña a leer y escribir, crea la tanda extendida, fortalece, consolida la infraestructura, forma a los maestros a su vez, pero todavía le falta algo y es enseñar a producir. Ok. O sea, entonces la revolución de la enseñanza es la continuación de esa revolución educativa. La idea es que, por ejemplo, centros comunitarios como el de
el que está ubicado de manera específica en San Isidro, cerca de San Isidro. Sí, sí. O sea, ese centro comunitario, ese COLEX, se ha establecido en cada una de las provincias del país, o que Infotep opere en cada uno de los municipios del país. O sea, y en los barrios de manera general. O sea, porque... pero esa idea, por ejemplo, de Infotep, tengo entendido que ahora mismo hay un proyecto, o ha existido, de como algo móvil de Infotep, donde... No, el móvil no tiene que establecerlo formalmente. Ok. Es que las escuelas, o sea, es un Pueden crimen, funcionar. es un crimen que un muchacho pase 12 años estudiando y cuando termine el bachillerato no sabe hacer nada. Y peor es aún que cuando concluya la universidad tampoco sepa hacer nada. Cuando el conocimiento hace muchos años, o sea, que cambió. O sea, la idea del conocimiento que nos viene, por ejemplo, de Grecia con Sócrates, cuando decía conócete a ti mismo, que coincidía en cierto modo con la visión del conocimiento que tenía los asiáticos con Confucio. Confucio planteaba que había que conocer, y el conocer daba satisfacción. O sea, esa visión del conocimiento, a partir de el nacimiento formal de un estadounidense llamado Frederick Taylor, cambió. Él creó el método del trabajo. Frederick Taylor era un norteamericano con poca capacidad física, que no podía desarrollar actividades deportivas, pero tenía una gran capacidad para conocer, para hurgar, para investigar. Y este señor creó entonces el método de trabajo Frederick Taylor, o sea, que enseña a producir. Entonces, a partir de ahí, y lo plantea Peter Drucker en una de sus obras esenciales, el gran maestro de los temas de administración y de innovación de manera general. ¿Cuál sería la técnica a utilizar para enseñar a producir? Un método, por ejemplo, tú vas a producir lámparas. En la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos no tenía capacidad suficiente, ni tampoco tenía telescopios de largo alcance en grandes cantidades. Porque quienes producían los telescopios eran técnicos, los técnicos específicos. O sea, más nadie sabía hacer telescopios. Entonces, cuando se necesitaron millones de telescopios para colocárselo a tanques de guerra y ser preciso en los disparos, no había capacidad para producir estos telescopios. Entonces se recurrió al método Frederick Taylor. Los que sabían tuvieron que escribir y crear un método para enseñar a hacer telescopios. Entonces, si tú escribes el método de la producción de lámparas, si tú escribes un método para la producción de micrófonos, si tú escribes un método para producir relojes, entonces la gente se guía. Es como cuando en los hogares una ama de casa deja a una persona que ayuda en esa casa y no le explica o la joven no... Eso es como pasar la antorcha. No solo pasar la antorcha, sino dejar por escrito lo que hay que hacer cada minuto o a cada paso. Y no es un método muy mecánico este. Bueno, puede ser. Con todo el respeto. No, perdón. Primero es la ciencia. Luego es que tú aprendas automáticamente a producir. ¿Me doy a entender? O sea, de manera que tú no vaciles. Es como bueno, fuera el robot. Le digo esto porque se habla mucho acerca precisamente de lo que tiene que ver con la enseñanza, ¿no? Sí. Y precisamente lo que usted está hablando de aprender a producir y todo eso, la ciencia ha hablado acerca de los diferentes tipos de inteligencia que tiene el individuo. Sí. Y de hecho se habla también de la estimulación temprana y todo eso, y que el individuo pueda desarrollar sus habilidades en algún oficio, básicamente. Sí. No esa tendencia que conocemos de precisamente estar produciendo en cadenas, o sea,
repitiendo patrones. Te entiendo perfectamente. Lo que ocurre es que cuando tú tienes grandes atrasos, Bueno, ya eso... cuando tú tienes un atraso tan grande como el que tenemos nosotros, tú tienes que hacer recurrir al método para tú avanzar. Muy bien. Y naturalmente, pero naturalmente tú tienes que seguir produciendo ciencia. Lógico. Tú tienes que seguir inventando. Lógico. O sea, estamos de acuerdo. O sea, una cosa no quita la otra. Estamos diciendo, por ejemplo, te ponía el caso del ama de casa, sí, que le escribe y le pone frente a la nevera a la persona que ayuda tanto de azúcar, tanto de sal. Es como producir la comida. O sea, si tú le pasas de sal una cantidad de comida, pues va a salir salada. Si tú no tienes un método para producir tanta cantidad de arroz y tanta cantidad de habichuela, entonces tú vas a hacer un sabor, vas a lograr un sabor no agradable. Entonces, lo propio se aplica entonces para producir micrófono. O sea, el método de producir micrófono. Eso no significa que tú no tengas un grupo de seres humanos con capacidad de creación y de invención y de innovación para seguir desarrollando tecnología. Porque la explicación que usted da se ve básicamente un método estandarizado de cosas. Correcto, para tú avanzar, o sea, para tú avanzar y colocarte mínimamente en lo que sería la primera revolución industrial. Porque es que la humanidad va en la cuarta revolución industrial y nosotros no mucho la primera. Y la única manera de nosotros... Partiendo de esa premisa de que todavía nosotros estamos como muy atrasados para dar ese salto, sino tenemos que ir sobre pasos. Le entiendo claramente y es aceptable lo que usted dice y eso usted lo piensa llevar al Congreso. Correctamente, o sea, leyes que contribuyan con el desarrollo, sobre todo, por ejemplo, en el caso específico de un 2% del Producto Interno Bruto para destinarlo a la investigación, la ciencia y la tecnología. Entonces, concomitantemente con ello, el método Frederick Taylor, para producir en gran escala, por ejemplo, si nosotros no producimos vehículos, ¿verdad? Pero por lo menos hagamos los asientos. Vamos a hacer los retrovisores. O sea, ¿cómo lo hacemos? Bueno, enseñando con un método. ¿Cómo hacemos, por ejemplo, todo lo que tenemos encima es extranjero? Entonces, todo eso nos quita empleo. Precisamente el Banco Central hoy ofrece una información donde establece que se importaron más de 20,000 millones de dólares el año pasado. Pero ahí hay un tema. Pero para enlazarte una cosa con la otra, mientras que las exportaciones sobrepasaron los 10,000 millones de dólares. Vamos avanzando en ese aspecto, pero cuando tú haces el comparativo entre lo que compra fuera y lo que vende fuera, es muy distante. Nosotros tenemos que buscar la manera de producir mucho más y exportar mucho más que lo que importamos, porque definitivamente decimos, no es justo que nosotros no podamos producir por lo menos los micrófonos. Carlos, pero aquí hay un desinterés en esto de la producción, dividiéndolo de lo industrial que usted está planteando. Correcto. Porque aquí ha habido alimentos que antes se producían aquí en el país, sin embargo, hoy en día no se están produciendo y se tienen que comprar fuera. Entonces, si... Por ejemplo, aquí la producción de coco, por ejemplo, los cocos, ¿qué pasa? Las mismas fincas... Cacao, por ejemplo. De hace 50 años son las mismas que están produciendo coco. Pero no solamente eso, que las áreas productivas, los terrenos productivos están siendo habitados. O sea, no hay un ordenamiento territorial que hay que ponerlo claro. Por ejemplo, yo soy de Santiago. O sea, he vivido mucho tiempo en el municipio de Santo Domingo Este, donde aspiro a ser diputado. Pero en Santiago de los Caballeros, el área de la Ciénaga, Jacagua, una área productiva. Entonces, ahí lo que se está es construyendo. Cuando pudo expandirse, por ejemplo, la ciudad de Santiago, no hacia allá, sino hacia la parte donde está la otra banda, donde la tierra es amarilla, no donde hay tierra negra. O sea, todo eso hay que buscar la manera de legislar para que no siga produciéndose, porque
no es justo que las tierras con vocación productiva, o sea tapada con cemento. O sea, hay Aún que... ahí se ve el atraso del orden, todo la eso parte es parte de la... ordenamiento y todo Esto pese a que definitivamente los diferentes gobiernos que hemos tenido han hecho esfuerzos para impulsar el progreso y desarrollar a la nación dominicana. Bueno, con relación, perdonen ustedes, con relación al accidente que se produjo en la carretera, bueno, Baní, era un vehículo, la única información que tenemos es que era un vehículo que iba desde la capital, un vehículo liviano, un carro. No tenemos marca ni nada de eso, pero iban unas 5 personas. Parece que iban a gran velocidad y por ahí la carretera Baní se encontraron de frente, prácticamente sorprendidos por una patana sin iluminación, sin luz. Qué desastre. Entonces chocaron contra esa patana y murieron 5 personas. Wow. No tenemos nombre, no tenemos otros detalles que quisiéramos dar. Sí. Pero lamentablemente, como ya estamos prácticamente al final del programa, quisimos decir eso. Iban desde Santo Domingo, se dirigían, parece que a la provincia de Bauruco, por ahí por la carretera de Baní fue el choque. Contra una patana. Parece que no había mucha luminosidad, fueron sorprendidos. Y parece que iban a gran velocidad. Es el dato que nos ha ofrecido Robinson Galvez y nos ha llamado, pero no tiene mayores detalles. Esa es la situación, lamentablemente. 5 personas muertas en ese accidente. Bueno, ya los minutos finales. Félix, ¿nos das 2 minutos? 1 minuto, dice Félix, para que termines la idea de hace un momentito. Bueno, es bastante interesante lo que tú planteas. Y yo creo que el tiempo de verdad no daría para ampliar ese proyecto y profundizar un poco sobre estos temas, sobre esta secuencia de producción. Bueno, yo quería también aprovechar la ocasión para decirles que todos los caminos, ya independientemente de lo que son los proyectos de ley a someter, que todos los caminos conducen al próximo 5 de mayo al Palacio de los Deportes, al Félix Sánchez, donde el próximo presidente de la República, doctor Leonel Fernández Reina, va a recibir 2 millones de firmas que avalan sus aspiraciones presidenciales para el 2020. ¿Es en el Centro Olímpico? No, es en el Grande, en el Félix Sánchez. Sí, es el Centro Olímpico. Bueno, es lo mismo. Es lo mismo, lo único que él se está refiriendo al recinto ahí adentro. Exacto, sí. Pero es el mismo Centro Olímpico. Es el mismo Centro Olímpico. Juan Pablo Duarte. Entonces, en líneas generales va a ser un acontecimiento fuera de serie, porque es un desafío. Ese es un lugar que hay que pensarlo muy bien. Estaba mirando que parece que ahí también va a haber la presentación de muchos artistas. Pero naturalmente, o sea, porque es que ya... Se habla de Fernando ya las actividades políticas... Se habla del Alfa... Tú sabes que las actividades políticas no son ya tan puras, tan químicamente puras. No, ya son espectáculos. Ahora debe ser un espectáculo para que la gente los resista, inclusive. Eso es así. Pero de todos modos, la presencia de este ser humano extraordinario que es el doctor Leonel Fernández Reina, la identidad que ha ido logrando, el renacer de su liderazgo, el repunte de su liderazgo ha calado profundamente en la sociedad dominicana y la gente va a acudir muy masivamente a ese gran evento. Los otros partidos que no cuenten contigo. ¡Llévatelo! Cada vez más cerca.